Hola, me llamo Rubén y os quiero enseñar hoy a cómo resolver las principales ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, solamente voy a entrar al cómo resolver una ecuación diferencial y sobre todo distinguirlas entre sí, ¿de acuerdo? Las principales que vamos a ver van a ser, en primer lugar, variables separables, las homogéneas, las exactas, lineales y por último, la Bernoulli, ¿de acuerdo? Daré una primera introducción teórica sobre cómo hay que reconocer una ecuación diferencial de cada tipo y luego os haré un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales separables. Bien, este tipo de ecuaciones son quizás las más fáciles que se puedan resolver, es decir, son prácticamente evidentes, no hace falta mucho cálculo. Lo que pasa es que hay que saber reconocerla y hay que saber operar con ellas. Bien. Las variables separables es una ecuación diferencial de la forma y' igual a una función que solo depende de y por otra que solo depende de x. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo que ser capaz de poner la derivada de y con respecto de x como un producto cociente, me da igual. El caso es que yo pueda separar por una parte todo lo que tiene x y por otra parte todo lo que tiene y. ¿De acuerdo? Bien, en este caso la resolución de esta ecuación es sencillísima porque la derivada de y la divido por la función g de y, el diferencial de x pasa para el otro lado y lo único que me queda es integrar. ¿De acuerdo? Entonces yo integraría aquí, integraría aquí. ¿Vale? Bien. A lo largo de los ejemplos que vamos a ver, echaré mano de este tipo de ecuación diferencial. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Bien, en primer lugar vamos a poner un ejemplo en el que no voy a tener condición inicial. Esto no lo he dicho al principio, pero cualquier problema de ecuaciones diferenciales puede ser un problema de valor inicial, ¿de acuerdo? O sea, algo así como determinar la constante final, ¿vale? Eso, bueno, para saber resolver ese tipo de problemas, primero hay que saber resolver el problema de no valor inicial, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poner una ecuación diferencial que es 1 más x diferencial de y menos y diferencial de x igual a 0. Claro, primer problema que podemos tener aquí, yo no saber reconocer, es decir, no saber que esto se puede poner de esta manera. Bien, eso es una dificultad que tiene toda ecuación diferencial, es decir, reconocer una ecuación diferencial quizás sea algo bastante difícil si no se está familiarizado con ella, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, como la forma general que tiene una ecuación en variables separables es esta, pues lo que tengo que hacer es obtener y', ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a obtener y'? Pues y' la vamos a obtener de la siguiente manera. ¿Y' quién es? Derivada de y con respecto de x. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual a ¿qué? Bueno, pues esto pasamos esto para allá y lo otro lo pasamos a dividir. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo aquí una función que solo depende de y multiplicada por otra que solo depende de x. Claro, alguno dirá que esto es un cociente, pero el cociente en particular lo puedo ver como producto de dos funciones. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengo esto, solamente me queda decir que todo lo que tiene y hacia la diferencial de y todo lo que tiene x hacia el otro lado. Por eso se llaman variables separables, porque lo puedo separar. Entonces, derivada de y partido y igual a esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo, por una parte, todo lo que tiene y por otra parte, todo lo que tiene x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora integramos. ¿Qué vale la integral de 1 partido por y? Pues la integral de 1 partido por y será
logaritmo del valor absoluto de y igual al logaritmo del valor absoluto de 1 más x más una constante k. ¿De acuerdo? Bien, el tema constantes, lo que haremos será renombrar constantes continuamente. ¿De acuerdo? Es decir, yo aquí ahora voy a despejar y para despejar y lo que haré será tomar exponenciales. ¿Vale? Para tomar exponenciales, lo único que hago es decir, bueno, e elevado al valor absoluto de y me tiene que dar lo mismo que e elevado al logaritmo de 1 más x por e elevado a k. Esta e elevado a k la renombro como k. Esto será k por e elevado al logaritmo de 1 más x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me falta el logaritmo. Bien, al tomar exponenciales aquí, en este paso el valor absoluto de y va a ir bajo. ¿Qué nos va a quedar? Pues valor absoluto de y, valor absoluto de 1 más x, por una constante k, que es esta de aquí, que yo he renombrado. Con lo cual, la solución del problema será y igual a 1 más x por una constante k. ¿De acuerdo? Esta sería la solución de esta ecuación diferencial. ¿Vale? Aquí lo que hay que hacer es aplicar propiedades de las exponenciales y propiedades de los logaritmos. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto se supone que se conoce. Bien, vamos a ver un problema de una ecuación diferencial en variables separables, pero con valor inicial. Veamos. Yo ahora tendré este valor, este problema. Derivada de y con respecto de x igual a y al cuadrado menos 4 con condición inicial menos 2. ¿De acuerdo? Esto es un problema de valor inicial. ¿Cómo se resuelve este problema? Igual que antes. Es decir, yo esto tengo que ser capaz de reconocer que es una ecuación diferencial en variables separables. ¿De acuerdo? Entonces, decimos derivada de y partido y al cuadrado menos 4 igual a la diferencial de x. Entonces, integramos en los dos lados. La integral derivada de y partido y al cuadrado menos 4 igual a la integral de la diferencial. Bien, ¿cómo integrar esto? No voy a entrar en este tipo de detalles. Es decir, todo el mundo tiene que saber integrar esto de aquí. Lo que haríamos será separar en dos sumas, es decir, en suma de dos cocientes, ¿de acuerdo? E integramos, como la integral de la suma es suma de integrales, pues ya lo tenemos, ¿vale? Yo lo tengo resuelto, pero no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vale esto de aquí? Pues esto de acá será x más una constante, y esto de aquí es menos un cuarto por el logaritmo del valor absoluto de y más 2 más un cuarto del logaritmo de y menos 2. ¿Vale? Bien, entonces vamos a aplicar aquí propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos que dice, sacamos un cuarto factor común y el logaritmo de la resta es el logaritmo de la división. Y esto tiene que ser igual a x más k. Bien, el 4 pasa para allá multiplicando y nos quedará el logaritmo de y menos 2 partido y más 2 igual a 4x más k. Ya hemos dicho que las constantes se renombran. ¿Vale? Entonces aquí, propiedad de los logaritmos, hay que despejar esto de aquí y será y menos 2 partido y más 2 igual a e elevado a 4x. Bien, lo hago una vez solo, más k. ¿Esto qué es? 4x por e elevado a k. La constante la renombro y me queda k por e elevado a 4x. Bien. Hay que despejar y. Para despejar y, esto pasa para acá multiplicando y nos queda que y es igual a 2 por 1 más k por e elevado a 4x partido 1 menos k por e elevado a 4x. Entonces esta sería, en principio, la solución a mi problema. Pero no hemos terminado, porque se tiene que cumplir la condición y en 0 igual a menos 2.
Es decir, esto de aquí es una función que depende de x, con lo cual lo que tiene que ocurrir es que esta función evaluada en 0 me tiene que devolver menos 2. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues voy a hacerlo en rojo. Mirad, si yo considero esto de aquí, sustituyo x por 0, lo que me va a quedar será y igual a 2 por 1 más e elevado a 0 es 1. K por 1 menos K, y esto me tiene que dar menos 2. ¿Bien? 2 con el 2 se va y me queda que 1 más K es igual a K menos 1. Y aquí ya se tiene que ver algo raro. Claro, porque me queda que 1 es menos 1, y eso es una contradicción. ¿Contradicción por qué? Pues porque en el problema hemos ido perdiendo soluciones. Es decir, ¿qué se concluye de aquí? Lo que se concluye es que no existe ningún valor de K, es decir, ninguna constante K que cumpla esta condición de aquí. Entonces, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué pasa con este problema? ¿Que no tiene solución? Porque si no tiene solución, ¿cómo es posible que yo he podido hacer esto? Bien, el problema está en que hay que examinar de otra manera esto de aquí. ¿Vale? Bien. Yo ahí tengo derivada de y con respecto a x es igual a y al cuadrado menos 4. Esto de aquí se puede poner como y menos 2 por y más 2. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que nos ha pasado en este problema? Pues que en este problema hemos perdido una solución constante. Es decir, las soluciones a las ecuaciones diferenciales, en principio, suelen ser funciones. De hecho, son funciones. En particular, una función que es constante puede ser solución de mi problema. Y en este caso lo es, con esta condición de aquí. Es decir, por esta vía no puedo encontrar ninguna K que cumpla esta condición de aquí. Pero es que resulta que una de las soluciones triviales de la ecuación es igual a 2 e igual a menos 2. Claro. Y aquí está, estas son dos soluciones, que son funciones, en particular la función constante, igual a 2 e igual a menos 2, es decir, son estas funciones, igual a 2 e igual a menos 2. ¿Vale? Son soluciones. Claro, esta es la solución que yo busco. ¿Por qué? Porque esta es la solución que cumple que y evaluado en 0 vale menos 2. Fijaros, si esta es la x y esta es la y, x evaluada en 0 me da menos 2. Es decir, que la solución del problema no viene vía resolver una ecuación en variables separables, sino que viene vía de coger las soluciones constantes a mi problema. ¿De acuerdo? Y esto suele pasar muchas veces que nos ponemos a hacer cálculos y nos olvidamos de esto de aquí. ¿De acuerdo? Y en particular no tenemos la solución porque no nos damos cuenta de esto de acá. Quizás habría que entrar en más detalle en examinar los puntos fijos de una ecuación diferencial, pero eso ya quizás en otro momento. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero que quede claro es que cuando tengo un problema de valor inicial me puedo lanzar a la piscina tranquilamente. Tranquilamente entre comillas. Y cuando tengo un problema de valor inicial, lo que tengo que llevar es cuidado y examinar cuáles son las soluciones constantes. ¿De acuerdo? Porque puede ser que por el método que sea no obtener solución por la expresión analítica de este tipo de funciones que se ven aquí. Es decir, no puedo, probablemente no pueda despejar K para obtener la solución. ¿Bien? Vale. Pues así se resuelven las ecuaciones en variables separadas. ¿De acuerdo? La técnica es, por un lado pongo todo lo que tiene y por otro lado pongo todo lo que tiene x, y ya integro. Se supone que somos maestros, somos expertos en la integración. Bien, vamos a pasar como esto va para vídeo, puedo ir más rápido, porque el que lo esté viendo puede parar el vídeo, ponerlo otra vez y enterarse mejor. Con lo cual, me permite esto ir un poquito más rápido. Bien, vamos a entrar ahora en las ecuaciones homogéneas. Vamos a ver. Ecuaciones homogéneas. Bien. ¿Qué forma tiene una ecuación homogénea?
Pues una ecuación homogénea la tengo que, es una ecuación un poco delicada. ¿Por qué? Porque una ecuación homogénea tiene que tener la forma esta de aquí. Tiene que ser y' igual a una función que depende del cociente de y entre x. Pongo un ejemplo y enseguida se verá rápido. Vamos a considerar este ejemplo. Y' por y menos x más y igual a 0. Bien, yo entiendo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora mismo es, bueno, ¿y cómo sé yo que una ecuación es efectivamente una homogénea? Experiencia. La experiencia. A base de hacer muchas ecuaciones, uno se dará cuenta de que tiene delante una ecuación homogénea. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? Fijaros que lo primero que tengo yo aquí es y' despejado. Como aquí tengo y' despejada, lo que tengo que hacer aquí es despejar y'. Entonces, vamos a despejar y'. Y' es igual a y partido x menos y. Ojo, tiene que depender del cociente de y entre x. Es decir, yo tengo que poner aquí todo y entre x, y entre x. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, no pasa nada, divido todo, tanto arriba como abajo, todo lo divido por x. X entre x y menos x. ¿Vale? Entonces ya tengo aquí y partido por x, 1 y partido por x. Es decir, ya tengo y' igual a algo en el que aparece y partido por x, y partido por x, y solo y partido por x. Bien, cuando yo estoy en estas condiciones, la solución a este tipo de ecuación se plantea como un cambio de variable y u igual a y partido por x. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena. Si u es igual a y partido por x, entonces y es igual a u por x. ¿Y qué vale y'? Pues y' es, yo tengo que derivar aquí un producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. He dicho antes la regla de la cadena, pero quería decir la regla del producto. ¿Vale? Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es x. La variable independiente es x, la dependiente es u. Por eso la derivada de u no es 1, es u'. Bien, con esto de aquí y con esto de aquí, como hay que hacer un cambio de variable, pues yo cambio las variables. Es decir, y' ¿quién es? U'(x) más u igual. Y partido por x es u, es decir, u partido 1 menos u. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos aquí ahora? Pues que u'x es igual a u partido u menos u menos u. Es decir, que u'x es igual a u menos u más u cuadrado partido 1 menos u. ¿Qué obtengo aquí? Pues lo que obtengo es que u'x, claro, es u cuadrado partido 1 menos u. ¿Y esto qué tipo de ecuación diferencial es? Pues resulta que toda ecuación homogénea se puede reducir mediante este cambio de variable a una ecuación en variables separables. ¿Por qué? Pues trivialmente, derivada de u respecto de x por x es igual a u al cuadrado partido 1 menos u. Con lo cual, 1 menos u partido u cuadrado es igual a dx partido x. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a resolver esta ecuación. Integramos los dos lados. ¿De acuerdo? Y como ya hemos hecho antes una ecuación así, pues lo que tenemos que hacer es volver a aplicar el mismo método. Es decir, ¿qué vale la integral de 1 menos u partido u cuadrado? Pues yo lo tengo hecho. Lo tengo hecho y lo estaba mirando porque, bueno, si queréis hacer un momento, es decir, esto es muy fácil. 1 menos u partido u cuadrado, no sabía si lo tenía hecho o no, pero sí que lo tenía hecho. Pero vamos, esto no tiene misterio. 1 partido por u es menos 1 partido cuadrado menos, no, mentira, esto es el logaritmo. A ver, que no lo veo bien. No, esto está al revés. Esta es este y aquí va el cuadrado. Eso es. Bien, 1 partido
partido por u cuadrado y menos 1 partido por u. Esto de aquí es menos 1 partido por u menos logaritmo del valor absoluto de u. Borro por aquí. Y entonces la solución de esto es menos 1 partido por u menos logaritmo del valor absoluto de u igual a logaritmo del valor absoluto de x más la constante k. ¿Vale? Bien. Una vez que tenemos hecho esto, deshacemos el cambio. El cambio que decía que u era igual a y partido por x. Pues entonces esto es igual a menos 1 partido y partido por x menos logaritmo de y partido por x igual al logaritmo del valor absoluto de x. Bien, deshacemos esto de aquí y será menos x partido por y menos logaritmo del valor absoluto de y. Ojo, logaritmo del cociente lo puedo separar en logaritmo de la resta. Logaritmo de y menos logaritmo de x, que con este menos, más logaritmo del valor absoluto de x igual a logaritmo del valor absoluto de x más k. Este con este se nos va y se nos queda que x partido por y más logaritmo del valor absoluto de y es igual a k. ¿De acuerdo? Entonces aquí ahora multiplicamos todo por y se nos quedará y por el logaritmo de y más x más k igual a 0. Y aquí tengo la solución a mi ecuación diferencial. No lo he puesto, pero las constantes normalmente suelen variar en R. ¿Vale? Esto es siempre importante poner. Esta es la solución a esta ecuación diferencial de R. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el siguiente tipo de ecuación que vamos a hacer? El siguiente tipo de ecuación que vamos a hacer será las ecuaciones. Estas nos van a llevar un poquito más de trabajo. Las exactas. Vamos a ver. Exactas. Las ecuaciones exactas tienen una forma un poco distinta. Son de la manera una función que depende de xy por dx más otra función que depende de xy de y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que una ecuación es exacta cuando la parcial de n respecto de y es igual, coincide, con la parcial de n respecto de x. ¿Vale? Si ocurre esto de aquí, tenemos una suerte increíble. Tenemos una suerte increíble porque no hay que buscar lo que se conoce como factor integrante. Entonces, si no tenemos que buscar el factor integrante, sencillamente la ecuación se resuelve aplicando una técnica muy sencillita del todo. Si ocurre esto, entonces sabemos que hay que encontrar una función f que cumple que la parcial de f respecto de x coincide con n y la parcial de f respecto de y coincide con n. ¿Vale? Integraremos aquí y luego con esta condición de aquí ya podríamos sacar f tranquilamente. Bien, como mejor se ve esto con un ejemplo, así que vamos a por ello. Vamos a coger un ejemplo de una ecuación exacta y luego veremos cómo se hace una no exacta. ¿Vale? A ver si puedo y me da tiempo. Bien, 2xy diferencial de x más x al cuadrado menos y diferencial de y igual a 0. ¿Vale? Bien. ¿Quién es m y quién es n? M será, m es m de xy, hemos dicho que es una función que depende de xy, y n de xy es una función que depende de xy. Esta solamente depende de x, no hay ningún problema. Parcial de n respecto de y, 2x. Parcial de n respecto de x, 2x. Anda, ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar una función f que cumple que la parcial de f respecto de x coincide con n, es decir, es 2xy, y la parcial de f respecto de y coincide con n, x al cuadrado menos 1. ¿Vale? Bien, para resolver esto de aquí, lo primero que hay que hacer es despejar f. ¿Cómo despejamos f? Vamos a ver. Si la parcial de f respecto de x, si la parcial de f respecto de x es 2xy, es que f es la integral de 2xy respecto de x más una función que solo depende de y. ¿Vale? Entonces,
esto será igual a x al cuadrado y más p de y. Entonces, mi función f de x y de momento tiene esta forma. Vale, ¿qué otra condición cumple? Que la parcial de esta función de aquí, es decir, que cuando yo derive esta función de aquí respecto de y, me tiene que dar x al cuadrado menos 1. Con lo cual vamos a coger esa condición. Parcial de f respecto de y será x al cuadrado más p' de y. P' porque la p es una función que depende de y. No sabemos quién es, pero para que se cumpla esta condición de aquí, si yo derivo esto de aquí respecto de x, esta se va a 0. ¿Vale? Este detalle hay que tenerlo siempre muy presente. Cuando yo tengo aquí esta ecuación, tengo que integrar respecto de x poniendo la constante, pero la constante en este caso, como es una función que depende de x y, f es una función que depende de x y, tengo que colocar al final una pseudo constante. Es una función que depende solamente de y. ¿Vale? Entonces, parcial de f respecto de y, derivo esto de aquí respecto de y. Y como esto tiene que coincidir con n, pues esto es x al cuadrado menos 1. Con lo cual, p' de y es igual a menos 1. Y ahora yo pregunto, ¿qué función al derivar da menos 1? Pues menos x más una constante k. Por lo tanto, las soluciones a este tipo de problemas hay que darla como una familia de funciones. Entonces, la solución es x al cuadrado y más p, es decir, más k menos x igual a 0. Esa es la solución de esta ecuación exacta. Perdón, aquí hay un fallo. Esto no es x, esto es y. Porque es p de y. Esta función depende de y. ¿De acuerdo? Es p de y. ¿Qué función al derivar me da menos 1? Claro, aquí la y hace el papel de variable independiente. Y entonces aquí depende de y. ¿Vale? Entonces esto es pues lo mismo. Y. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una que no es exacta. ¿Qué pasa cuando no se cumple la condición que he dicho? Es decir, ¿qué pasa cuando la parcial de f respecto, la parcial de m respecto de y no coincide con la parcial de n respecto de x? Vamos a ver. Vamos a coger un ejemplo. Vamos a coger uno fácil. Venga. 2y al cuadrado más 3x diferencial de x más 2xy diferencial de y igual a 0. ¿Vale? Bien, vamos a ver m. ¿Quién es m? Pues m de xy es 2y al cuadrado más 3x y n, vamos a ponerlo aquí, n de xy es 2xy. Entonces, parcial de m respecto de y. Parcial de m respecto de y es 4y. Parcial de n respecto de x. Respecto de x es 2y. Casi, pero no. No coinciden. Esto no es igual a eso. ¿Vale? Bien. Como no coincide, claro, en matemáticas tenemos que tener solución para todo. O para casi todo. Por lo menos intentarlo. En este caso, lo que buscamos es lo que se conoce como el factor integrante. El factor integrante es una función que yo multiplico, ¿vale? Una función por la que yo multiplico esto para que se cumpla esta condición. Normalmente encontrar esta función, este factor integrante, es bastante complejo. No es fácil. Le llamo mu, ¿vale? El factor integrante. Encontrar este mu no suele ser fácil. Pero, si yo encuentro una función mu multiplicada por esto, resulta que es para que la ecuación sea exacta. Es decir, que si yo tengo, como tenía antes, m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y ahora multiplico por mu es una función que depende de x y de y. Si yo multiplico esta ecuación de aquí, se supone que yo he multiplicado por mu para hacerla exacta. ¿Vale? Entonces, si esta ecuación es exacta, ahora esto de aquí es mi nuevo m y esto de aquí es mi nuevo n. ¿Vale? Entonces, lo que se tiene que cumplir es que la parcial de mi nuevo n sea igual, vamos a llamar m
m barra y m barra, la parcial de m barra respecto de i ahora es igual a, como es un producto, parcial de mu respecto i por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, mu, por la parcial de n respecto de i. Y la parcial de n barra respecto de x tiene que ser primero derivado, parcial de n respecto de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto tiene que coincidir. ¿De acuerdo? Bien. Hay un caso particular en el que si consideramos que mu es una función que solo depende de x, una función que solo depende de x, entonces yo puedo obtener el factor integrante de la siguiente manera. Si resulta que mu es una función que solo depende de x, el factor integrante se obtiene así. Voy a poner la fórmula directamente, ¿vale? Pero obtener la fórmula es simplemente poner 0 donde sea aquí. Esto es 0. Porque la mu solamente depende de x. Entonces, si solamente depende de x, la derivada respecto de y es 0. Entonces, derivada de mu partido por mu igual a 1 partido por n por parcial de n partido, o sea, parcial de n respecto de y menos parcial de n respecto de x. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho que si consideramos un mu una función que solo depende de x y tenemos que esto solo depende de x, tenemos el problema resuelto. Vamos a ver. Si yo tengo una función en la que, claro, aquí mu no sabemos si depende de x o no. Yo no lo sé, repito que voy a ciegas. Lo que voy a hacer es, supongamos que el factor integrante que yo busco aquí depende de x y solo depende de x. Con lo cual, voy a ver si suponiendo factor integrante mu, supongamos que mu depende solamente de x. ¿Qué me queda por comprobar? Que esto de aquí depende solamente de x. Es decir, ¿qué vale 1 partido por n por parcial de m respecto de y menos parcial de n respecto de x? Pues esto es n, la tengo por aquí, 1 partido 2xy, por parcial de m respecto de y, 4y, menos 2y. Resulta que esto de aquí, 4 menos 2, 2, 2y, esto es 1 partido por x. Resulta que esta expresión de aquí solo depende de x. Y como solamente depende de x, puedo decir que mi factor integrante, el factor integrante lo puedo ya obtener. Aquí va multiplicado diferencial de x. La manera de obtener esto es a partir de estas dos ecuaciones, es decir, despejando mu, porque esto es 0, con lo cual esto ya es derivada de mu respecto de x. ¿Vale? Es una derivada total. Con lo cual, yo aquí sustituyo, ¿y qué me queda? Me quedaría que la derivada de mu partido por mu es igual a 1 partido por x diferencial de x. Con lo cual, mi factor integrante, mu de x es x. Y ahí tengo mi factor integrante. Repito, da la casualidad y que yo estoy suponiendo que mu depende solamente de x. ¿De acuerdo? En cualquier otro caso, sería un razonamiento mirando a estas dos ecuaciones. A estas dos. ¿Vale? Pero eso ya son casos un poco más complicados. ¿Vale? Aquí voy a considerar solamente el caso en que mu dependa solamente de x. Si mu depende solamente de x, repito, esta se iría. Y con estas dos, como son iguales, despejaría esto de aquí. Derivada de mu respecto de x para dividirlo por mu y obtener esta fórmula de aquí. ¿Vale? Es decir, que de aquí yo saco esto de aquí. En el caso en el que mu, yo suponga que mu depende solamente de x. ¿Vale? Bien.
Si mu solamente depende de x, hemos obtenido que el factor integrante es mu igual a x. Con lo cual, esto lo tengo que rehacer. ¿De acuerdo? Voy a borrar aquí, porque esto ya lo necesito, y voy a rehacer esto de aquí. ¿Qué hemos dicho? Que el factor integrante es una función que al multiplicar aquí hace la ecuación exacta. Bien, pues si no nos hemos equivocado en ningún cálculo, si yo multiplico esta ecuación de aquí por el factor integrante mu igual a x, obtendré 2y cuadrado más 3x, todo esto por x, porque es mi factor integrante, más 2xy, bueno, 2x al cuadrado, 2x al cuadrado porque al multiplicar aquí por x, x al cuadrado, que es mi factor integrante. Entonces, ¿ahora qué vale n? Mi nueva n sería 2y cuadrado x más 3x al cuadrado, y n de xy sería 2x al cuadrado y. Entonces, ¿qué vale la parcial de n respecto de y? 4xy. ¿Qué vale la parcial de n respecto de x? 4xy. Coinciden. Entonces aquí empezaría un nuevo problema, que se haría igual que el anterior. Se haría igual que el anterior porque al ser estas dos parciales iguales, entonces la ecuación es exacta. Y si es exacta, sé que puedo encontrar la f, cuya parcial respecto de x es n, y voy a encontrar f respecto de y. Voy a encontrar la función f cuya parcial respecto de y es n. Y esto se hace exactamente igual que antes. Igual que antes. ¿De acuerdo? Entonces, integro esta expresión respecto de x, le sumo el pi de antes, al resultado lo derivo respecto de y lo igual a este. ¿Vale? Y ya obtendría la solución de mi ecuación inicial, que es esta. ¿Vale? Bien. Vamos a ver las ecuaciones, otro tipo de ecuaciones. Vamos a ver las lineales. Ecuaciones lineales. Vamos a ver. Una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué forma tienen estas ecuaciones? En general tienen esta forma. Resulta que es y' más una función que depende solo de x por y igual a una función que solo depende de x. Que no tiene por qué ser la misma de antes, claro. Pero vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se resolverían este tipo de ecuaciones? Vamos a darnos cuenta de que este tipo de ecuaciones se resuelven de la misma manera que las exactas. ¿Vale? Van a resolverse, pues, si no iguales, como mucho con el factor integrante. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es plantear un problema y vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Vale? Bien, tenemos la ecuación y' igual, perdón, y' más 5 o menos. Bien. Normalmente, para marear un poco, se suelen dar así desordenados. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en su forma genérica. Entonces y' menos 5i igual a coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Quién es aquí p? ¿Quién es p de x? P de x es menos 5. ¿Y quién es q de x? Q de x es coseno de x. Son dos funciones que dependen de x. ¿Vale? Bien, no pasa nada. Dos funciones que dependen de x. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Pues y' es derivada de y respecto de x. Menos 5i igual a coseno de x. Si yo lo multiplico todo por dx, y lo ordeno, ¿qué tendré? Menos 5i menos coseno de x, todo multiplicado por dx, más di igual a 0. Y resulta que esto tiene la forma de una ecuación exacta, o de que puede reducirse a exacta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar m y n. ¿Cómo? De la misma manera que hemos hecho antes.
¿Quién sería m de xy? Pues m de xy es menos 5i menos coseno de x, menos 5i menos coseno de x, y n de xy es 1. ¿Qué es lo que tengo que comprobar? ¿O qué es lo que hay que hacer para comprobar que es exacta? Vamos a ver si la parcial de m respecto de y, que es menos 5, coincide o no con la parcial de n respecto de x, que es 0. No coincide. No coincide. No pasa nada, no es exacta. Pero vamos a encontrar el factor integrante. Entonces aquí enlazo con lo anterior. ¿Por qué he utilizado antes un factor integrante que solo depende de x? Pues porque en las ecuaciones lineales de primer orden, ese es el factor integrante de cualquier ecuación de este tipo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que comprobar antes? Teníamos que comprobar que 1 partido por n por la parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x, esto me da una función que solo depende de x. Es decir, 1 partido por 1, parcial de m respecto de y, que es menos 5, menos 0, esto es menos 5. ¿Vale? Bien, que solamente depende de x, podría haberlo hecho antes dependiendo de y, que se hubiera hecho exactamente igual, me sale una constante. Pero bueno, eso no importa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde está mi factor integrante? En general, el factor integrante, lo pongo en general, de una ecuación lineal de primer orden es e elevado a la integral de p de x. Fijaros que p es menos 5. Curiosamente, esto me sale menos 5. No es nada curioso, simplemente es que al hacer los cálculos sale. Y entonces ya tengo aquí mi factor integrante, mu, esto. Este es mi factor integrante. ¿De acuerdo? Repito, que toda ecuación lineal de primer orden, el factor integrante que hay que buscar es este, e elevado a p de x. Y el razonamiento es el mismo que el de antes. Yo tengo esto de aquí era derivada de mu partido por mu, esto estaba multiplicado por dx, aquí pongo dx y aquí pongo dx. Si yo de aquí y de aquí despejo mu, me va a salir esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero en general, este es el factor integrante de cualquier ecuación lineal de primer orden. Entonces, ¿cómo terminamos de resolver esta ecuación? Tenemos esta de aquí que no es exacta. Esta no es exacta. Entonces, al multiplicarla por el factor integrante, sí que la hacemos exacta. Es decir, multiplicamos por e elevado a menos 5x por menos 5i menos coseno de x diferencial de x más e elevado a menos 5x diferencial de y igual a 0. Y esta sí que es exacta. Esta es exacta. Esta es exacta. ¿Y cómo se resuelven las exactas? Como lo que he dicho antes. Entonces esto hay condiciones de encontrar la función f, cuya derivada respecto de x es esto, y la función f, cuya derivada respecto de y es esto. Es decir, hay que repetir el paso anterior para obtener las soluciones de esta ecuación de aquí. ¿Vale? Entonces, una ecuación lineal de primer orden con este factor integrante, es decir, primero, tengo la ecuación lineal de primer orden, la pongo de esta manera, así. Y una vez que la tengo de esta manera puesta, le calculo el factor integrante, como e elevado a la integral de p de x. Una vez que tengo eso, multiplico la ecuación por el factor integrante y repito el paso anterior de las exactas. ¿Vale? Bien. El último tipo de ecuación que nos queda es ecuación de Bernoulli, o de Bernoulli, o de como quieras llamarlo. Las ecuaciones de Bernoulli resulta que se pueden reducir a una ecuación diferencial lineal, de las que acabo de poner. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene una ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli es la forma y' más ax por y igual a b de x por y elevado a n. ¿Vale? Aquí tengo esto. Entonces, pongo un ejemplo. Y' menos 2xy igual a x a la 7 por y elevado a 5. Vale, muy bien. Vamos a identificar quién es ax. Ax sería menos 2x, es decir, el número que acompaña la y bx sería x a la 7, con n igual a
5. Bien, ¿cómo se resuelven las ecuaciones de Bernoulli? Haciendo el cambio u igual a i elevado a 1 menos n. Este, combinándolo con este, i' partido i elevado a n igual a u partido 1 menos n. Esto es una u. ¿Vale? Bien. Vamos a particularizar eso ahí. U igual a i elevado a 1 menos 5. Y ahora i' partido i elevado a 5 tiene que ser igual a u partido 1 menos 5. Y tú dirás, ¿y para qué? Muy fácil. Yo tengo aquí esta ecuación, que es la que tengo que resolver. Aquí que pone i' partido i5. Voy a dividir esta ecuación por i a la 5. Es decir, i' partido i a la 5 menos 2x i partido i a la 5 igual a x a la 7 i a la 5 partido i a la 5. ¿Qué obtenemos de aquí? I' partido i a la 5 menos 2x por i elevado a 1 menos 5, división de potencia en la misma base, resta de exponentes, igual a x a la 7, ¿verdad? Aquí tengo un 1. 1 menos 5, 1 menos 5. Resulta que esto de aquí es la fórmula general. ¿Qué me dice la fórmula general? Que i' partido i elevado a n es u partido 1 menos n. Es decir, que i' partido i a la 5 es u partido 1 menos 5 menos 2x. ¿Y qué vale i elevado a 1 menos 5? I elevado a 1 menos 5 es u. ¿De acuerdo? Tengo esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí. La sustituyo, esta aquí y esta aquí. Misteriosamente, esto de aquí, esto es u'. Aquí me he comido yo la u'. Sí, esto es u'. Claro, por eso no me sale, esto es u'. Muy importante, claro, si se olvida uno esto, ya tiene el problema mal, porque no le sale la prima por ningún sitio. ¿Vale? I' partido esto es u' partido 1 menos n. Entonces, ¿qué se obtiene de aquí? Pues que u' partido menos 4 menos 2x u es x a la 7. Es decir, que u' más 8xu es igual a menos 4x a la 7. Y resulta que esto de aquí es una ecuación lineal de las de antes, que hay que poner en forma de las exactas. Es decir, que lo que tendría que hacer aquí es poner derivada de u respecto de x más 8xu igual a menos 4x7, pasar 8xu más 4x7 diferencial de x más diferencial de u igual a 0. El factor integrante sería mu de x igual a e elevado a la integral de p. ¿Quién es p? 8x. Integro esto y esto sería e elevado a 4x al cuadrado. Cojo esta ecuación de aquí, esta de aquí, la multiplico por el factor integrante y resolvería la ecuación en exactas. Una vez que lo tengo en exactas, desharía el cambio. ¿Vale? ¿Cómo se deshace el cambio? Muy fácil. Y es igual a u elevado a 1 partido 1 menos n. Sencillo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿De acuerdo? Voy a poner la solución de esta ecuación, por si a alguno le da por hacerla, y para que la tenga. ¿Vale? La solución es i a la menos 4 igual a menos 1 partido 2x al cuadrado más 1 partido por 8 más una constante que multiplica a elevado a menos 4x al cuadrado. ¿Vale? Esta es la solución a la ecuación Bernoulli. Esto de aquí. ¿Vale? Bien, como hemos visto, la ecuación de variables separables es la más sencilla de todas. Las ecuaciones homogéneas se reducen a las variables separables. Las exactas son importantísimas porque las lineales y las de Bernoulli al final acaban resolviéndose por exactas.
¿de acuerdo? Y la ecuación lineal se reduce a una exacta, la Bernoulli se reduce a una lineal, que a su vez se reduce a una exacta. Entonces ya se cierra un poco el círculo de cómo se resuelven estos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden, que son las que se supone que todo el mundo tiene que saber resolver. ¿De acuerdo? Bien, pues en los enlaces del vídeo os dejaré ejercicios resueltos para que vayáis practicando, y si tenéis alguna duda podéis mandarme un comentario al vídeo y darle like. Gracias.